Buenos días chicos, les habla el profesor Reiser Nájar. Vamos a continuar con las clases de trigonometría de esta forma. La primera sesión es sistema de medidas angulares. Algunas recomendaciones importantes: lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención, puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente, desarrolla las tareas planteadas y envía a tu docente por este medio virtual. Puedes imprimir una copia de esta sesión y pegarla en tu cuaderno de trigonometría. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacerla mediante el aula virtual. Empecemos. Primero veremos este video, le darás clic al enlace y al terminar me dirás qué te parece. Veamos. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Bueno, el ángulo trigonométrico se define como aquel ángulo generado en un plano por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Como puedes observar en la siguiente figura, tenemos dos rayos que están unidos por el mismo vértice, el rayo OA y el rayo OB. OA viene a ser el lado inicial y OB viene a ser el lado final. O, como ya indicamos, vendría a ser el vértice. Como se genera debido a una rotación, pueden existir dos tipos, o dos sentidos, llamémoslo de esta manera. Tenemos el sentido de giro antihorario, que tal como indica su nombre, es aquel sentido que gira en contra de las agujas del reloj, donde los ángulos que se generan son positivos, y también tenemos el sentido de giro horario, que tal como indica el nombre, es aquel giro que realiza al igual que las manecillas del reloj. Estos ángulos siempre van a ser negativos. El ángulo trigonométrico se puede medir en diversos sistemas. Vamos a ver los principales. El sistema sexagesimal o sistema inglés, cuya unidad angular viene a ser el grado sexagesimal. Como puedes notar en la figura de la derecha, una vuelta completa equivale a 360 grados sexagesimales. También presenta subunidades. Tenemos el minuto sexagesimal y tenemos el segundo sexagesimal. Es necesario tener unas equivalencias entre estas para poder intercambiar de una u otra forma. Por ejemplo, un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales. Un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Y un grado sexagesimal también puedo expresarlo como 3600 segundos sexagesimales. El siguiente sistema es el sistema centesimal o sistema francés. Su unidad angular es el grado centesimal. Como podemos observar a la derecha, una vuelta equivale a 400 grados centesimales. También presenta subunidades, las cuales son el minuto centesimal y el segundo centesimal. ¿Cuáles son sus equivalencias? Bueno, sus equivalencias son estas. Un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales, un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales y un grado centesimal equivale a 10.000 segundos centesimales. Y por último, el sistema radial o internacional. Su unidad angular, el radián, denotado por 1 rad. Como puedes visualizar a la derecha, una vuelta completa equivale a 2pi radianes. Un dato importante acerca del radián: el radián viene a ser aquel ángulo generado en un sector circular, donde su longitud de arco es equivalente en medida al radio. ¿Qué quiere decir esto? Según la figura que te estoy mostrando, si L es igual a R, entonces θ es un radián. Es como si fuera un triángulo equilátero, pero un lado viene a ser un arco de un sector circular. Así se define el radián. Bueno, relación de equivalencia entre estos sistemas. Sean S, C y R los números que representan la medida de un mismo ángulo en los tres sistemas de numeración, sexagesimal, centesimal y radial respectivamente. Para que se pueda entender, por ejemplo, en sexagesimal una vuelta vale 360 grados, en centesimal una vuelta vale 400 grados centesimales y
en radian vale 2 pi radian, ¿cierto? Es básicamente el mismo ángulo, solamente expresado en tres sistemas diferentes. Ahora, veamos, ¿cuál es la equivalencia principal que he mencionado? S entre 360 va a ser igual a C entre 400 y va a ser igual a R entre 2 pi radian. Esta equivalencia básicamente es una serie de razones geométricas equivalentes, ¿verdad? Como puedes notar, podemos sacarle mitad a todos los denominadores y vamos a tener esta expresión. S entre 180 es igual a C entre 200 y es igual a R entre pi radian. Esta es una expresión general para las tres, pero si gustas podemos separarlos de dos en dos. Por ejemplo, si relacionamos S y C, solamente tenemos el 180 y el 200, entonces podemos simplificarlo aún más, sacándole por ejemplo 20ava. Si le sacamos 20ava a S y a C, vamos a tener esta expresión. S entre 9 es igual a C entre 10. Ahora, ¿qué pasaría si queremos relacionar S y R? Bueno, si te das cuenta no podemos simplificar mucho, así que la expresión va a quedar tal y como está. S entre 180 es igual a R entre pi radian. Y por último, si queremos relacionar C y R, de igual forma va a quedar en la expresión anterior. C entre 200 es igual a R entre pi radian. Veamos algunos ejemplos. Expresa el ángulo alfa 786,75 minutos en grados, minutos y segundos sexagesimales. Primero, tenemos un número decimal en minutos. Entonces, primero que nada, tenemos que detenernos a ver cuáles son las formas de solución. Antes que nada, como un número decimal, lo podemos separar en su parte entera y en su parte decimal, tal y como lo estoy colocando. 786 más 0,75 minutos. Vamos a buscar que aparezcan nuestras equivalencias. ¿Cuáles equivalencias? Bueno, las que acabamos de ver hace un momento. Entonces vamos a buscar que se generen esas equivalencias. Vamos a colocar de la siguiente forma. 786 minutos más 0,75 por un minuto. Mira el detalle que el 0,75 ya no tiene el símbolo de minuto, sino le he multiplicado por la unidad en minuto. ¿Para qué he realizado esta acción? Bueno, ahora te vas a dar cuenta. Ese minuto sexagesimal ahora lo estoy reemplazando por 60 segundos, según las equivalencias que tenemos a la derecha. Ahora, ¿qué hacemos con el 786? Bueno, por una división simple podemos expresarlo como un múltiplo de 60. Si lo expresamos como múltiplo de 60, vamos a tener de la siguiente forma. 13 por 60 minutos más 6 minutos. Ese 786 lo puedo expresar de esa forma. ¿Cómo lo expresé? Bueno, solamente dividí 786 entre 60. El cociente te va a salir 13 y el residuo te va a salir 6. Por eso lo podemos expresar de esa forma. Más el 0,75 por 60 segundos. Una vez que llegamos a este punto, podemos reemplazar ese 60 minutos por el grado sexagesimal. Y ahora tendríamos 13 por 1 grado sexagesimal más 6 minutos más 0,75 por 60 segundos. Multiplicando, sabemos que 13 por 1 es 13, más 6 minutos, y el 0,75 por 60 segundos nos va a salir 45 con unidades segundos. Quitamos los paréntesis y tendríamos 13 grados más 6 minutos más 45 segundos. Esta sería nuestra respuesta, pero una forma más adecuada de expresarla sería sin los signos más. Y simplemente colocaríamos alfa es igual 13 grados, 6 minutos, 45 segundos. Eso sería todo para este problema. Veamos otro ejemplo. Dice, del gráfico calcula el valor de alfa. Tenemos aquí una figura donde, si puedes observar, encontramos los dos sentidos de rotación de un ángulo. Por ejemplo, menos 3 alfa está en sentido horario, 2 alfa más tita está en sentido antihorario y tita menos alfa está en sentido horario. Entonces, para poder realizar la operación correctamente necesitamos que todos estén en un mismo sentido. Para esto vamos a pasar todos a un sentido antihorario. ¿Cuáles serían los ángulos? Bueno, tenemos aquí el menos 3 alfa y el tita menos alfa.
vamos a cambiarlos. A ver, como podrás notar, en esta parte, el 3 alfa ya le cambié el sentido. Pero ¿qué ha pasado? Ya no tiene el signo menos. ¿Por qué? Porque al cambiar de sentido, nosotros solamente le multiplicamos por el signo menos. Menos 3 alfa por menos me da 3 alfa. ¿Y cuál es el siguiente? El tita menos alfa. Al multiplicarle por lo menos, me va a expresar el ángulo alfa menos tita. Y ahora los tres ángulos están en sentido antihorario. Lo que viene a continuación ya es una operación simple que realizamos siempre en geometría, ¿verdad? Es un ángulo llano y tengo las partes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, sumamos los tres ángulos. Alfa menos tita, más 2 alfa más tita, más 3 alfa es igual a 180 grados. Quitamos los paréntesis, tendríamos que alfa menos tita, más 2 alfa más teta, más 3 alfa es igual a 180. Sumamos los valores de alfa y tendríamos que 6 alfa es igual a 180. El valor de tita se va a simplificar, ¿correcto? Y luego, realizando la división, tendríamos que alfa es igual a 30 grados sexagesimales. Un problema muy sencillo y aplicativo para ver cómo podemos usar las rotaciones de los ángulos. Un problema más, dice, del gráfico calcula el valor de x. Tengo un mismo ángulo, pero está medido en dos sistemas diferentes. Por ejemplo, el ángulo que está en sentido antihorario, que es 9x más 10, está en el sistema centesimal. Y el ángulo que está en sentido horario, que es 10 menos 10x, está en el sistema sexagesimal. Entonces, antes de realizar algo, como te vengo indicando, es necesario que estén en un mismo sentido de rotación. Vamos a cambiarlo. Ahora, ese ángulo que está en sentido horario, el 10 menos 10x, lo vamos a pasar a sentido antihorario. ¿Y qué debemos hacer? Solamente multiplicarle por un menos. Ahora ya le cambiamos el signo y ya tiene el signo menos adelante. Luego, ¿qué queda por hacer? Bueno, si están en el mismo sentido e indican el mismo ángulo, deben ser iguales. 9x más 10 grados centesimales es igual a menos 10 menos 10x grados sexagesimales. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, antes que nada, no podemos resolver esta ecuación si es que los sistemas no son iguales. Entonces, si recuerdas, hace un momento mencionamos la equivalencia de S y C, que vendría a ser S entre 9 es igual a C entre 10. Vamos a usar ese factor de conversión. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, como sigue a continuación. 9x más 10 g por ese factor de conversión. 9 grados entre 10g va a ser igual a menos, abrimos paréntesis, 10 menos 10x grados sexagesimales. Como puedes percatarte, el símbolo del grado centesimal se va a simplificar. Y podemos pasar ese denominador 10 a multiplicar a la derecha. ¿Qué tendríamos? 9 veces por 9x más 10 va a ser igual a menos ese 10 que hemos pasado a multiplicar por todo lo que ya estaba ahí. 10 menos 10x. Mira el detalle que el símbolo del grado sexagesimal ya desapareció debido a que ambos están en el mismo sistema. Ahora, ¿qué queda por hacer? Resolver solo la ecuación. Haciendo unos cálculos rápidos, podemos observar que es 81x más 90 va a ser igual a menos 100 más 100x. Mandando a sumar y a restar, tendríamos que 19x es igual a 190 y x es igual a 10. Ese sería el valor de x. Problema sencillo. Para complementar lo que hemos visto, vamos a ver el siguiente video. Le vas a dar clic al video y vamos a ver los problemas. Hoy en sistemas de medidas angulares veremos el desarrollo de un problema. En el problema se nos pide simplificar a la expresión E. Analicemos a la expresión. Dentro de la expresión E vemos a la letra C y a la letra S. Nosotros sabemos por el sistemas de medidas angulares que la C representa el número
de grados centesimales de un ángulo y el S representa el número de grados sexagesimales del mismo ángulo. En conclusión, C y S representan al mismo ángulo. La diferencia es que cada uno en su respectivo sistema. La C en el sistema centesimal y la S en el sistema sexagesimal. Ahora sí procederemos al desarrollo. Según la fórmula general que existe entre el sistema centesimal y el sexagesimal, tenemos lo siguiente, que S es a 9, así como C es a 10. De acuerdo a esta fórmula que conocemos, podemos nosotros establecer lo siguiente, que S, por ser proporcional a 9, es igual a 9K. Vamos a usar aquí la constante proporcional, ya que la relación que tenemos señalando en pantalla nos permite hacer esto. Insisto, en la relación S es proporcional a 9 y C es proporcional a 10. Por lo tanto, usando la constante proporcional, S sería igual a 9K y C sería igual a 10K. Teniendo ahora sí la expresión de S y C en función de K, vamos a reemplazar en E dichos equivalentes. Veamos entonces. En el numerador tenemos una resta entre la medida del ángulo en el sistema centesimal al cuadrado con la medida del mismo ángulo en el sistema sexagesimal al cuadrado. Pero sabemos que el valor de C equivale a 10K. Así que vamos a reemplazar, en lugar de C colocamos 10K. Y colocamos 10K entre paréntesis, ¿por qué? Porque es toda esa expresión que se eleva al cuadrado. Tenemos también S al cuadrado, pero S equivale a 9K. Así que vamos a colocar entre paréntesis a 9K. Aquí lo tenemos. Y colocamos entre paréntesis a 9K porque el equivalente de S es 9K. Entonces todo 9K debe estar elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos S, que reemplazamos por 9K, que multiplica a la diferencia entre C, que vale 10K, con S, que equivale a 9K. Todo esto menos 2. Ya tenemos entonces reemplazado las S y la C en función de K. Esto va a facilitar el trabajo, ya que tenemos K en el numerador y K en el denominador, va a permitir que las K se simplifiquen. Veamos. Procedemos a efectuar las operaciones respectivas dentro del radical. Así que colocamos en el numerador del radical lo siguiente. 10K elevado al cuadrado. Aquí el exponente 2 afecta tanto al número como a la letra. 10 al cuadrado, 100. K al cuadrado, K al cuadrado. El resultado sería 100K al cuadrado. Menos, en el segundo paréntesis sucede lo mismo. El exponente 2 afecta tanto al número como a la letra, es decir, al coeficiente y a la variable K. 9 al cuadrado sería 81, K al cuadrado, K al cuadrado, resultando 81K al cuadrado. Ahora en el denominador, bueno, tenemos 9K, dentro del paréntesis tenemos una resta, 10K menos 9K, resulta esto igual a K. Toda esta fracción que está dentro del radical se resta con 2. Continuamos desarrollando las operaciones todavía dentro del radical. Despejamos el espacio y procedemos. En el numerador dentro del radical tenemos una resta y la resta es entre términos semejantes. 100K al cuadrado resta con 81K al cuadrado.
Esta resta es posible por ser términos semejantes. 100 menos 81 resultaría pues 19k al cuadrado. En el denominador tenemos una multiplicación, 9k por k. Aquí se multiplica la variable k con la variable k. Y el 9 simplemente se acopla. K por k sería k al cuadrado, quedando entonces 9k al cuadrado como resultado en el denominador. Todo esto menos 2. Si nos fijamos en la fracción que está dentro del radical, nos daremos cuenta que en el numerador tenemos k al cuadrado como factor y en el denominador también tenemos k al cuadrado como factor. Es decir, podemos simplificarlo. Ya está. Quedándonos entonces dentro del radical 19 novenos menos 2. Ahora lo que nos queda es restar esta fracción 19 novenos con el número entero 2. Para esto sacamos el mínimo como múltiplo. En la primera fracción su denominador es 9. Del entero su denominador es 1. Recordemos que todo número entero tiene como denominador al 1. Y el mínimo como múltiplo entre 9 y 1 es 9. Procedemos a dividir 9 entre 9, sale 1 por 19, 19, menos. Como el entero tiene como denominador al 1, decimos 9 entre 1, 9. Por 2, 18. Quedando la siguiente expresión. Ahora, en el numerador tenemos una resta muy sencilla de efectuarlo. 19 menos 18, esto es igual a 1. Tendríamos finalmente que e es igual a la raíz cuadrada de un noveno. Y la raíz cuadrada de un noveno es igual a la raíz cuadrada del numerador, que es 1, sobre la raíz cuadrada del denominador, que es 3. Quedando finalmente un tercio. E es igual a un tercio. Esto sería el resultado final a este problema. Muchas gracias, estimados amigos, y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Bueno chicos, ya acabamos de ver el video y debido a esto vamos a dejar una pequeña tarea. No te olvides que tienes que resolverla en tu cuaderno. Transcribe los problemas y las soluciones deben estar en tu cuaderno. Problema 1. Convierte el ángulo 150 grados sexagesimales a radianes. Problema 2. La medida de un ángulo en sexagesimal. Calcula la medida de un ángulo sexagesimal que cumple que C más S es igual a 95, sabiendo que S y C son los sistemas de medida para un mismo ángulo. Determina el valor de X en el gráfico y expresa el ángulo alfa 215,4 minutos sexagesimales en grados, minutos y segundos centesimales. Bien chicos, esto es todo por esta clase, nos vemos hasta la próxima.